ampliamos otro de los temas que nos trajiste que tiene que ver con Irán, Estados Unidos y dónde está parado este conflicto ahora. Y noticia de último momento. Literalmente, mientras que estábamos al aire, acaba de sacar un nuevo posteo en la red social Truth, Donald Trump, muy interesante, que acaba de cambiar, me parece, un poco el escenario de lo que se estaba por venir. ¿Qué era lo que se estaba por venir? Una acción militar israelí en el Líbano de tamaña importancia. Realmente, lo que acaba de comentar Donald Trump tuvo una conversación muy productiva con el primer ministro israelí Bibi Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut, la capital del Líbano, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada, o sea, volvió para Israel. Asimismo, y esto es muy interesante, presten atención, asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuvo una conversación muy positiva con Hezbollah. O sea, línea directa, evidentemente, según lo que comenta Donald Trump, entre el grupo terrorista Hezbollah y el presidente de los Estados Unidos, y acordaron que cesarán todos los disparos. Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel. Presidente Donald J. Trump. ¿Le creemos? Evidentemente hay que creerle, porque había un rumor muy fuerte de que hoy podía haber un cambio en el escenario en cuanto a la situación, negociaciones Irán-Estados Unidos. ¿Se están llevando? Sí. ¿De manera dilatada? También. ¿Qué fue lo que pasó? Se intensificó este fin de semana el frente norte de Israel, sur del Líbano, enfrentamientos entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel, porque el fin de semana fue muy caótico en el norte de Israel por la cantidad de misiles de vuelta que había lanzado Hezbollah. Ahora bien, se esperaba con contundencia una respuesta israelí que fue avanzando un poco más en el territorio en el Líbano. Habían cruzado la línea del río Litani, esa frontera que se pidió tanto que Hezbollah se alejara como que Israel no la pasara. Bueno, ninguno de los dos lo respetó, siguieron para adelante los de Hezbollah lanzando. Israel empezó a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah, y la agencia Tasnim en Irán, por eso empezamos a unir los cabos, que es una agencia oficial del gobierno iraní, sacó un comunicado diciendo por parte del gobierno de Irán que si seguían los ataques de Israel contra el grupo Hezbollah, ellos dicen grupo Hezbollah, claramente no grupo terrorista, entonces las negociaciones Irán-Estados Unidos se terminaban. ¿Por qué? Porque consideran que eso es una violación del alto al fuego, porque consideran que la situación Irán-Hezbollah van de la mano y que no puede haber un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, y que la situación Líbano-Israel continúe. Tiene sentido. Eso. Tiene sentido desde una perspectiva iraní, no desde una perspectiva israelí que quiere sacarse el problema de Hezbollah de encima, porque... Claro, ¿dónde quedó parado Israel? Porque hablamos mucho de Irán, Estados Unidos, las negociaciones. Israel. Bueno, vos imaginate lo siguiente, Agus. ¿Va a negociar? En el día de hoy, el Ministerio de Exteriores de Israel hizo una publicación en la red social X, Twitter, donde comentan que desde el 7 de octubre del 2023, ¿te acordás de la invasión de Hamas a Israel? Que el día 8 de octubre se suma Hezbollah desde el norte. Más de 19.000 misiles fueron lanzados desde el sur del Líbano por el grupo terrorista Hezbollah hacia Israel. Desde de vuelta, 7 de octubre del 2023 a hoy, 1 de junio del 2026. La verdad es que el clima no está como para que ya más de 2 años, seguir con la guerra, seguir recibiendo los ataques. Se esperaba que con contundencia esta situación empiece a terminar y que Israel vaya al fondo contra Hezbollah, pero no está sucediendo porque Donald Trump de nuevo pone un freno de mano en esta situación. Ahora bien, este día martes, mañana en teoría en Washington, debería haber una reunión de nuevo entre embajadores de Israel, Líbano, mediado por Marco Rubio y la Secretaría de Estado norteamericana, para llegar a entendimientos entre, o por lo menos un memorándum, esa palabra volvió a resurgir, entre el gobierno libanés e Israel, para llegar a un alto al fuego y empezar a, no te digo entablar diálogos de paz, pero por lo menos un diálogo que le ponga fin a las agresiones de Hezbollah contra Israel. Pero la situación pende de un hilo constantemente, porque lo que se había negociado era Irán y Estados Unidos van por un lado, por un carril, digamos, y por el otro carril va la situación Israel-Hezbollah. Evidentemente tenemos que hacer una lectura en este momento de que es muy importante para Irán que se mantenga Hezbollah en el Líbano, no así para el propio gobierno libanés, que trata de combatirlo pero no tiene fuerza, y es una condición evidentemente a esta hora sine qua non para llegar a un acuerdo, que se termine la cuestión Israel-Hezbollah, que quede algo de Hezbollah. Con esto perdería Israel.
Y de cierta manera, desde esa perspectiva, podés pensar que sí. Tranquilamente, ese es el sentimiento de los opositores dentro de Israel al gobierno de Netanyahu, a quienes están viviendo en el norte, que fueron castigados porque de vuelta no pueden volver a sus casas, clases suspendidas, un montón de cosas que ya lo hemos hablado, cambian la vida cotidianamente. Y no nos olvidemos también de lo que pasa del otro lado de la frontera en el Líbano. También familias destruidas, familias que no pueden seguir con su vida naturalmente porque se ven en el medio de una guerra entre un grupo terrorista y un Estado, y la situación que sigue, diríamos acá en Argentina, atada con alambres de cierta manera, esperando a ver qué es lo que se resuelve y lo que siempre decimos, ¿no? Una resolución diplomática a un conflicto que ojalá no sea un parche más, sino una solución de fondo para que se termine. Por el momento me parece que Hezbollah no está dispuesto a entregar su armamento, no está dispuesto a terminar su accionar en contra de Israel, y queda la gran incógnita de cómo se va a resolver el conflicto Irán-Estados Unidos. En este momento están circulando en las redes sociales varios videos, te diría de cómo el aeropuerto principal de Israel, el aeropuerto Ben Gurión, está lleno de aviones de guerra, y que no son de Israel, sino que son aviones norteamericanos. Entonces, lo cual hace pensar que uno, o es una herramienta de presión para tratar de llegar a un acuerdo, o por el otro lado, evidentemente, hay una gran pantalla que simula negociaciones para que después de vuelta post-mundial, o quizás con Trump todo puede llegar a pasar, mientras que sucede un mundial, puede haber de nuevo un ataque americano contra Irán. Realmente todas las propuestas están sobre la mesa, pero porque el día viernes, y cierro con este detalle para que entiendan un poco, el día viernes Trump sacó de nuevo un posteo en su red social donde dijo: en el día de hoy voy a tomar una determinación respecto a la cuestión de Irán. Las horas fueron pasando, los días fueron pasando. El fin de semana dijimos, bueno, por ahí con los mercados cerrados, Donald Trump hace un anuncio y no anunció nada. Entonces, cuando nosotros vamos a la fuente, y esto es lo que pasa, porque siempre digo que muchas veces los analistas quedamos en offside cuando analizamos la compleja situación que está atravesando Medio Oriente. Vos vas a la fuente y decís, esto lo dijo el presidente norteamericano, o sea, es la fuente, no es trascendidos que altos funcionarios dijeron, no. Él se sentó, escribió, posteó y lo compartió al mundo. Entonces uno supuestamente debería creer en él como fuente. Pero bueno, ¿cuántas veces ya amagó de que se termina y no se termina? Lo que sí dijo es que no va a haber un mal acuerdo, que se va a tomar el tiempo necesario. Donald Trump trata de tirarle la pelota a los iraníes diciendo cada oportunidad que pierde son miles de millones de dólares que sigue perdiendo la economía. Y el escenario está por verse. Terminar, no creo que termine. Hay que ver si se intensifica la ala diplomática para poner un fin a la guerra, o si más guerra puede traer el final de la guerra. Dos factores a tener en cuenta. Mundial a la vuelta de la esquina. 2. Elecciones norteamericanas cada vez más cerca. Ya estamos en junio y esto sería el plato fuerte en noviembre. Entonces, esto se empieza a acercar, y si la situación económica no cambia, ojo con que puede haber quizás un revés electoral para el Partido Republicano en el Congreso. Igual decíamos esto apenas iniciado el conflicto, decíamos bueno que se termina rápido porque para Trump es importante, se le viene el Mundial, ya estamos en el Mundial y el conflicto continúa, digo, sí, no se terminó. ¿Por qué algo me indicaría que para las elecciones esto y hace 20 días que amagan con la paz? Bajó la intensidad del conflicto, sí, nunca se fue, el conflicto sigue. No están habiendo, te diría, bombardeos abiertamente como los hemos visto y los hemos analizado, pero sí quedó pendiente la situación. Vos imaginate, Agus, que antes del 7 de octubre la influencia de Irán en la región era enorme, y después del 7 de octubre se le dio vuelta a la situación y empezó a perder mucho poder, no solamente dentro de su país los ayatolás, sino también en la región. Y bueno, hay que ver cómo se va a resolver eso, porque cada bando va a querer llevarse algo de ganador para decir puertas para adentro, yo gané porque. Entonces vamos a estar viendo constantemente. Ya a esta altura igual no hay ni ganadores ni perdedores. En eso estamos de acuerdo. Se ha desvirtuado la situación. Estamos de acuerdo, pero queremos saber cómo va a terminar y sobre todo también cuándo va a terminar para pasar de hoja rápido y, como siempre decíamos, me parece, empezar a hablar de la tan ansiada paz no como un valor al que hay que llegar, sino como una realidad fehaciente. Porque, de vuelta, los que más sufren es la gente común y corriente que nada tiene que ver con este conflicto, cuyos hijos no van al colegio, cuyas familias no pueden ir a trabajar, cuyas casas están destruidas y hay que volver a reconstruir. Y de vuelta, no es de un bando de la frontera, de cualquiera de los bandos de la frontera la están pasando mal. Y me parece que también todos en el mundo estamos deseando que los precios de la nafta bajen, que los precios de los alimentos bajen. Y toda esa presión tuvo que ver con lo que sucedió en el estrecho Hormuz, estrecho que todavía sigue bloqueado
Y cierro con esta perlita. Estaba viendo un video justo allá en las redes sociales de cómo un barco estaba atravesando el estrecho de Hormuz y hay una bomba que se le acerca. Hay minas flotando por el estrecho de Hormuz, un estrecho de 60 kilómetros de ancho, y es muy peligroso, en serio, porque eso hace volar todo por los aires. Entonces, casi de ciencia ficción, pero esto está pasando. Yo te diría, no pensemos solamente en lo que pasa hoy. Tenemos que pensar también en lo que va a pasar el día de mañana literalmente, porque hay un estrecho que limpiar de minas, hay un flujo de petróleo que hay que normalizar, hay economías de los países del Golfo que se tienen que normalizar, precios del gas, precios de la nafta que tienen que bajar. Entonces todo el mundo está expectante de que algo pase. Me parece, y ojalá que así sea, algo positivo de que el diálogo pueda acercar posiciones para ponerle fin a un conflicto que ya, te diría, se tomó gran parte del primer semestre. Ya estamos hablando del primer semestre del mundo, una agenda global cargada de conflicto, y que estaría bueno empezar a dar la vuelta rápido de página para empezar a hablar de otras cosas. Sí, empezamos a hablar de este conflicto y hacía calor. Imagínate. Estamos a la vuelta de la esquina del Mundial, en el cual Estados Unidos, que es el organizador... La estación, ya de mitad de año. Se dio algo que mezcla un poco política y deporte, y un poco con lo que está hablando acá Ilian de este conflicto, de lo que pasó con Rusia y Ucrania, que se vio una imagen muy fuerte el sábado, en la final de la Champions, cuando termina el partido. Safonov, que es el arquero ruso que tiene el Paris Saint-Germain, quedó en un momento mientras estaban todos en la cancha festejando con familiares y todo, solo sentado. Además figura, ¿no? Figura, porque claro. París termina ganando por penales. Claro, quedó solo, prácticamente sin poder festejar, hasta que pudo ingresar su novia, porque su familia está en Rusia, no la dejaron viajar por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia está excluido. Hace tanto tiempo, sí, ¿no? Pero fíjate la diferencia, ¿no? Estados Unidos va a organizar un mundial y a la novia de Safonov no le dejaron llevar banderas rusas. Agarró 3 globos que estaban dando vuelta por ahí y armó una bandera con globos, con los colores rusos, para entrar a la cancha y dárselo al arquero, que estaba solo sin poder festejar porque su familia no pudo viajar, en una final de la Champions, ¿no? Pasó todo eso, y del otro lado del mundo, el país organizador del Mundial está metido en una guerra. Te diría que me parece que los últimos eventos deportivos que estuvieron tan atravesados por situación guerra y más, me hace pensar en las Olimpiadas de 1936, si no me equivoco, en Alemania, que estaba en auge el nazismo y todo lo demás. Digo, no recuerdo hace tanto tiempo que el deporte esté tan marcado por el pasado y el presente de una guerra que atraviesa el mundo, pero que no es mundial. Sin ser una guerra, se vio un hecho muy fuerte en los Juegos Olímpicos de Múnich, en el 72. También. Cuando raptan a los atletas israelíes y los terminan matando. Es verdad. Pero digo, en los Juegos Olímpicos de Múnich fue. Vos fíjate que está atravesado la delegación iraní, la delegación, por supuesto, estadounidense. México. Rusia que no puede participar. Ucrania que tiene que participar estando en guerra para ver si puede llegar a competir en el Mundial. Sí. La selección de Cuba. Que no tienen la culpa los deportistas de la locura que hacen sus políticos, pero la terminan pagando los platos rotos los deportistas. Los deportistas rusos no pueden competir en competencias europeas, no pueden jugar en el Mundial. Que no tienen la culpa, como tampoco la tienen los jugadores estadounidenses que van a jugar el Mundial porque son organizadores y porque la FIFA está bien con Trump. Entonces, ¿viste? Claro, cuando ves las imágenes del sábado de la final de la Champions, al arquero ruso solo, sin su familia, porque no pudo viajar, y con la mujer teniendo que armar con globos tirados en el piso una bandera, decís, es muy fuerte todo. Por eso te digo, me parece que como nunca política y deporte, me parece que frente a los ojos del mundo nunca estuvieron tan atravesados como va a ser este mundial, que es particular por muchas cosas, no solamente porque es el primer mundial con tantos equipos y porque las 3 sedes y todo, sino que me parece que la marca política en este mundial está demasiado presente. Con todos los ojos del mundo puestos en la selección de Irán, ¿no? Que va a competir en un mundial